Areli Hernández. Y yo soy Adrián Luna. En nuestra presentación hablaremos de la historia y antecedentes de la psicología criminal en México. Y bueno, después de presentarles el tema, los invito a ver lo siguiente. En primer lugar, hablaremos de lo que significan las palabras psicología y criminal. La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego, psico, actividad mental o alma, y logía, estudio. La psicología es una rama de la ciencia que estudia los fenómenos y operaciones psíquicas. Es, en otras palabras, el estudio científico de la conducta humana y la experiencia de cómo los seres humanos e inclusive los animales piensan, sienten, experimentan, aprenden y hacen con el objetivo de adaptarse al medio que los rodea. Abordando la palabra criminal, nos dice que es un adjetivo del crimen o relacionado con este delito, hecho criminal. Persona que ha cometido o ha intentado cometer un crimen. Y de manera complementaria vamos a entender qué estudia la psicología criminal. Nos dice que es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. También el estudio de los actores principales implicados en la criminalidad, como son la víctima y el delincuente. La psicología criminal o criminológica se encarga de estudiar el comportamiento y procesos mentales del individuo que ha cometido un delito. Por tanto, se encarga de estudiar los desarrollos y procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación y perpetración de actos criminales. Pero ¿qué hay de la psicología en México? ¿Y qué de sus antecedentes históricos? En las culturas mesoamericanas, además, ¿cómo ha evolucionado desde entonces hasta nuestros días? De la impartición de justicia en México antiguo, poco se sabe sobre la manera en que las culturas originarias, desde los olmecas hasta los mexicas, resolvían los problemas e investigaban sobre aquellos individuos que violentaban las normas jurídicas. Pero algo que tenían claro era el peligro que corrían al convivir con personas con problemas mentales, las cuales eran segregados y deberían ser rehabilitados en la medida de lo posible, ya que los actos de estas personas atentaban contra su convivencia, pues iban desde maltratar a un congénere, robar o dañar el patrimonio del otro e incluso llegar a matar. Y así lo visualizaban nuestros antepasados, que si bien no sabemos con certeza lo que pensaban, nos dejaron como antecedente de su cultura los códigos que representaban mediante pinturas rupestres. Un código muy conocido es el de Nezahualcóyotl, importante instrumento jurídico que para las y los transgresores de la ley incluían penas de muerte, esclavitud, cárcel o destierro. En el territorio mesoamericano se tenía un conocimiento sensible y profundo del ser humano y las emociones que éste experimenta a lo largo de su vida, cosa que era atribuida al equilibrio y desequilibrio que componen las entidades del ser humano. Para los hombres de la antigüedad, el equilibrio era un estado que debía mantenerse en todos los aspectos de la vida. A grandes rasgos, debían mantenerse en equilibrio con las potencias divinas, con las deidades, con el cosmos, con la sociedad y con su propio organismo. Ellos distinguían entre tres entidades anímicas. El tonalí, que se concentraba en la cabeza, entidad que relaciona el hombre con el cosmos y su función es el pensamiento. Por otro lado, el teyolia se concentra en el corazón y está vinculado en la emoción, la voluntad y la memoria. Por último, el iyotl. Este se concentra en el hígado, el cual se relaciona con la fuerza racional. Para los hombres antiguos, estas tres entidades debían mantenerse en armonía, pues cualquier desajuste en ellas perjudicaba la salud, alteraba la vida racional y pasional del hombre. Además de esto, se atribuye un valor especial a la conducta social en relación con las facultades mentales, puesto que actuar de manera desadaptada producía un desequilibrio en la persona.
Cuando una persona llegaba a experimentar un desajuste, debía recurrir al Tonalpouki, quien era un hombre viejo y sabio, de gran autoridad, que mediante la palabra restablecía el equilibrio emocional e interpretaba el destino. Además del Tonalpulki, existían personas que ejercían otros oficios, los cuales complementaban la labor de este. Por ejemplo, los Tzitl, quienes por lo general eran mujeres, y su función era la de resolver ansiedades y proporcionar seguridad al grupo. Quienes también trabajaban en torno a esto eran los llamados Tlamatini, quienes realizaban una tarea análoga a la de los filósofos. Se les describía como sabios educadores, que tenían como función principal formar en los hombres un rostro sabio y corazón firme como piedra. En otras palabras, eran encargados de desarrollar la madurez, autoconfianza y enseñar un código ético a los integrantes del grupo, tarea que puede percibirse similar a una sesión psicoterapéutica de hoy día. Pues nos habla de lograr una identidad, una personalidad integrada y estabilidad emocional. Como resultado de la labor, estas personas se llegó a distinguir trastornos que se describen como demencias, melancolía, delirio, alucinaciones y epilepsia. Algunos investigadores del tema sugieren el estudio de usos y costumbres de las etnias actuales, para encontrar ahí vestigios de una criminología antigua. Otros proponen incluso una especialización dentro de la ciencia, denominada criminología étnica o etnocriminología. A partir del siglo XVI, durante la conquista, se empieza a dar la combinación del pensamiento animista, la religión politeísta y la religión cristiana. Esto provocó la transformación de aquel pensamiento animista, al cual se atribuían las enfermedades, dando así lugar a la idea de que un enfermo podría mejorar su situación si recibía las atenciones médicas necesarias. También durante esta época fue en la que cualquier persona que tenía ideales diferentes al resto de la población era tachada de enferma mental o se atribuía su cambio a posesiones demoníacas. Todo esto fue más claramente visible durante la Santa Inquisición. Al iniciarse la época colonial, otro personaje, llamado Fray Bernardino Álvarez, fundó el Hospital de San Hipólito, donde se atendía a enfermos mentales varones, el primero en su tipo en América y el quinto a nivel mundial. Años después, José Sayago Carpintero gestionó y logró que se construyera otro hospital semejante al primero, pero esta vez dedicado a mujeres en la misma situación. Y así fue como nació el Hospital El Divino Salvador. A partir de esta época, el llamado Gobierno de Indias creó la Cédula Real, un cuerpo de leyes que buscaba regular las relaciones entre los diversos grupos sociales y castas, que entonces compartían terrenos. Para Gómez Tagle es a partir de la Real Universidad de México 1551-1560 cuando se pretende hacer un estudio formal de los factores que sirven para persuadir la comisión de conductas ilícitas. En el siglo XIX, al inicio de la Revolución, el general Porfirio Díaz mandó construir el Manicomio General de México, denominado por el pueblo como el Hospital de la Castañeda, ubicado en los terrenos de una hacienda que tenía ese nombre. Esta institución, cuya inauguración se conmemoró el centenario de la independencia, fue considerada en su momento un verdadero modelo de hospital y de especialidades, que ocupó el primer lugar a nivel Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Y en octubre de 1923 se realiza el primer Congreso Criminológico y Penitenciario Mexicano, encabezado por Vicente Lombardo Toledano. Y aunque existieron varios debates al respecto, y en base a la mayoría de los expertos en criminología, se le considera el padre de la criminología en México al chihuahuense Alfonso Quirós Cuarón, quien en 1939 se convierte en el primer criminólogo graduado en la Universidad Autónoma de México. Alfonso Quirós Cuarón nace en la ciudad Jiménez, Chihuahua, en el año de 1910 y muere en la Ciudad de México en 1978 a la edad de 68 años. Es considerado el padre de la criminología mexicana y obtuvo la jefatura de la sección médico-psicológica
del Centro de Observación del Tribunal de Menores en el año de 1932. En la cárcel de Lecumberri, junto con los doctores Matilde Carrillo, Benjamín Argüelles y González Enríquez, se dispusieron a realizar los primeros estudios científicos sobre las personalidades atípicas de los reclusos y logró clasificarlas. Quirós sostiene entonces que la política criminológica debe considerar no solo la reclusión, sino también la rehabilitación, haciendo prevención en los aspectos sociales, económicos y psicológicos. Años más tarde, no solo logra la búsqueda de recuperación de los presos, sino que propone la edificación de diferentes unidades penales en la Ciudad de México, con lo cual desapareció el reclusorio Lecumberri. El Palacio de Lecumberri, ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, fue una penitenciaría y es, desde 1976, sede del Archivo General de la Nación. Precisamente ahí fue por este diseño que los presos se sentían observados a todo momento. No existía privacidad y aunado con las múltiples torturas a los que eran sometidos los presos, esta cárcel fue la más temida en todo el país. Para él, las ciencias criminalísticas y las criminológicas, al unirse, se enriquecen una a la otra, complementándose, porque los conocimientos técnicos de la primera perfeccionan los conocimientos de la segunda y logran una síntesis para la explicación de las conductas antisociales, lo que ayuda a establecer medidas preventivas. Junto con Quirós Cuarón y destacados discípulos, mujeres y hombres no solo difunden las ideas de su mentor, sino que aportan conocimiento científico y comparten las experiencias, tratados, innovaciones, foros y debates, principalmente con colegas de América y Europa. Debido al aumento en los últimos años de los actos criminales e incluso de los actos terroristas, se ha dado un verdadero auge en el área de la psicología. Se le está dando importancia tanto a la víctima como el victimario desde el punto de vista psicológico. La psicología se ha convertido en una disciplina fundamental en la administración de justicia, con una intervención directa e indirecta en los procesos penales. Además, se hace cargo de la atención y el tratamiento de la delincuencia. Entonces, hoy en día, compañeros, somos testigos no solo de una disciplina más sólida, crítica y propositiva y coadyuvante del bien común, o procesos pacíficos y racionales, sino que nos sirven para prevenir conductas que dañan a la sociedad. Gracias a todos por su atención.